Cuando sufrí un derrame cerebral, mi esposo y mi hijo vieron las facturas médicas y firmaron los papeles para dejarme morir. Pero Dios me dio una segunda oportunidad, y regresé al momento exacto en que mi hijo me estaba gritando. Esta vez, no tienen idea de lo que están a punto de enfrentar. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Cuando el equipo de eSports de Gary por fin ganó el campeonato estatal, el premio fue sustancioso. Mi hijo se llevó $5.000 en efectivo, directos a su cuenta bancaria. Y casi tan rápido como llegó el depósito, el dinero se esfumó. Se gastó $2.000 en un par de zapatillas de edición limitada en colaboración, de esas que pones en una vitrina, no en tus pies. Gastó otros $1.500 en un palo de golf antiguo para Bill, su padre. ¿El resto? Se pulió hasta el último céntimo mejorando el paquete de crucero de sus abuelos a una suite de lujo para su viaje desde Florida. Fui lo bastante ingenua como para pensar que quizá apartaría una fracción para devolvérmelo. Antes del torneo, yo había agotado mi propia tarjeta de crédito para mejorar su tarjeta gráfica y su procesador, el mismo hardware que le permitió ganar en primer lugar. Teníamos un trato. Lo llamé una inversión ángel. Él aceptó que, si ganaba, me lo devolvería. Pero cuando me vio allí plantada, esperando a que lo mencionara, se limitó a poner los ojos en blanco con esa clase específica de desprecio adolescente. Mamá, ¿en serio? ¿Puedes dejar de ser tan materialista? Eres solo un ama de casa. Vives aquí gratis, comes aquí gratis, no ganas un sueldo. ¿Por qué demonios crees que tienes derecho a una parte del dinero de mi premio? Mi marido, Bill, no me defendió. Estaba demasiado ocupado puliendo su nuevo palo antiguo. Intervino, mirándome con puro asco. Amanda, ¿es que estás aburrida de la vida? Gary es un niño. Trae a casa este enorme honor, ¿y tu primer instinto es hurgar en sus bolsillos? Es codicioso. Sinceramente, es patético. Esa era la dinámica. Y no cambió. Más tarde, Bill renovó las pólizas de seguro de la familia para el nuevo año. No era un plan cualquiera, era un plan PPO de primer nivel, un beneficio ejecutivo caro y de alto nivel de su compañía. Estructuró la cobertura meticulosamente. Se asignó a sí mismo el nivel de beneficio más alto, por supuesto, una póliza masiva por si acaso sus queridos viajes de esquí a Aspen o sus fines de semana de golf resultaban en un accidente. Se aseguró de que Gary estuviera cubierto con un plan estudiantil platino, una póliza diseñada para cubrir toda posible lesión deportiva, toda conmoción cerebral e incluso servicios de asesoramiento psicológico. Incluso extendió su paraguas corporativo a sus padres, comprando un caro plan médico suplementario para ellos, a pesar de que estaban jubilados hace tiempo y vivían en Florida. La única persona que omitió, fui yo. Cuando finalmente recibí el resumen por correo, vi la lista de miembros de la familia cubiertos y mi nombre simplemente no estaba. Le llevé la lista de la póliza. Él estaba en su estudio, usando sus gafas de leer, mirando con impaciencia su iPad, revisando tickers de acciones y gráficos de mercado. Amanda, resopló, sin siquiera levantar la vista. Tú no vas a una oficina. No tienes estrés laboral. Ni siquiera tienes un largo trayecto al trabajo. ¿Por qué demonios necesitarías ese nivel de cobertura? Tu plan básico del mercado de la AK está perfectamente bien. Es suficiente. No me molestes con estos detalles triviales. Decían que un ama de casa no tiene estrés. Olvidaron que el estrés no se trata solo de KPIs de oficina e informes trimestrales. Olvidaron que el estrés es el chillido de la alarma a las 5:30 de la madrugada, cada mañana, para llevar a Gary a sus entrenamientos. Olvidaron que el estrés es la montaña de uniformes de práctica de Gary, perpetuamente sucios y empapados de sudor, que parecían no tener fin, una colada que tenía que poner por separado, en ciclos especiales. El estrés era la exigencia de 15 de las camisas de negocios de Bill, impecables y perfectamente planchadas, necesarias en un plazo de 2 días para su próximo viaje. Y el estrés real, eran los complejos extractos de facturación médica que mis suegros me enviaban por correo cada mes, esperando que yo descifrara los códigos,
Peleara con sus proveedores de seguros y gestionara su atención médica desde 3 estados de distancia. Así que la ironía era densa. El chiste era brutal. En toda esta familia, la única que colapsó, fui yo. La relajada. La que no tenía estrés. Sucedió debido a los años de agotamiento acumulado e implacable, la represión constante de mis propias necesidades, el puro sobregiro físico. Sucedió en una aparentemente tranquila tarde de martes, mientras limpiaba a fondo el sótano, sacando décadas de trastos acumulados y cubiertos de polvo. Colapsé allí mismo, en el frío e implacable suelo de cemento. Caí rodeada de los símbolos de mi servicio, los viejos palos de Lecroux descartados de Gary y un montón de trajes pasados de moda de Bill que apestaban a bolas de naftalina y alcanfor rancio. No tengo idea de cuánto tiempo estuve allí tirada. Podrían haber sido horas. Fue solo cuando Bill regresó a casa del trabajo y descubrió que no había nadie en la cocina, que su rígida e inquebrantable rutina de la hora feliz había sido violada, que su martini no lo estaba esperando, solo entonces vino a buscarme. Lo oí murmurar y quejarse mientras bajaba las escaleras del sótano, donde finalmente me encontró, mi cuerpo ya poniéndose rígido. Para cuando las sirenas de la ambulancia sonaron y me llevaron de urgencia a la sala de emergencias, ya había pasado completamente la ventana dorada, el tiempo crítico para los medicamentos anticoagulantes, la trombólisis, que podrían haber salvado mi cerebro. Y entonces vino el segundo golpe. Porque ese seguro básico, perfectamente bueno, que tenía, ese plan patético de alto deducible, no cubría casi nada más allá de la estabilización inicial en la UCI. Todos los cuidados de seguimiento, las cámaras de oxígeno hiperbárico, la fisioterapia neurológica personalizada, todos los tratamientos que realmente conducen a la recuperación eran astronómicamente caros. Las facturas comenzaron a acumularse, miles y miles, casi de inmediato. Yo todavía estaba allí. Tenía un último y débil hilo de conciencia, pero estaba atrapada. No podía hablar. No podía moverme. Observé, a través de la mampara de cristal de la UCI, como el médico de guardia sostenía un portapapeles, mostrándole a Bill un desglose detallado de los costos. Un plan de tratamiento a largo plazo. Estaba demasiado lejos para ver los números, pero no lo necesitaba. Podía ver la cara de Bill. Y en ella no había preocupación. No había tristeza. Solo había una mezcla fría y escalofriante de conmoción, profunda molestia, asco. Solo dudó un momento. Quizás, 30 segundos. Ni siquiera un minuto completo para decidir el destino de su esposa de 2 décadas. Entonces, agarró el bolígrafo del médico. Lo vi, a mi marido, mientras firmaba sin dudar su nombre en los formularios de consentimiento. Marcó la casilla de DNR, no reanimar. Y marcó la casilla de transferir a cuidados paliativos. Estaba, en efecto, firmando mi sentencia de muerte. En ese instante, mi corazón, lo que quedaba de él, se sintió más frío que la curva lenta y sonora del monitor junto a mi cama. Había dedicado 20 años de mi vida a esta familia. Había gestionado cada aspecto de su posición social, había planeado cada paso de la vida de élite de mi hijo, y al final, mi valor total, el valor de toda mi vida a sus ojos, era menor que una serie de facturas médicas. Menos que una suma de dinero que no había logrado ganar para ellos, porque estaba demasiado ocupada sirviéndoles a ellos. Me trasladaron fuera del caro y silencioso hospital privado y me llevaron a una ruidosa y caótica sala de hospital público subvencionado por el gobierno. El aire estaba cargado con el olor a desinfectante, orina rancia y solución de limpieza barata. Podía sentir cómo la vida se me escapaba, cómo bajaba la temperatura de mi cuerpo. No estaba Bill. Tampoco estaba Gary. Nunca volvieron a verme. Ni una sola vez. Probablemente estaban demasiado ocupados en casa, sentados en la mesa de la cocina, calculando qué parte de mi plan básico de entierro podría cubrir el seguro. Al final, morí en esa sala, rodeada por el olor a lejía, escuchando los débiles y dolorosos gemidos del paciente de la cama de al lado. Morí completa y absolutamente sola. Mi conciencia se desvaneció en una oscuridad infinita y fría, hasta que una nueva luz atravesó mi visión. Entonces, abrí los ojos. Dios, en su retorcido sentido del humor, me había dado una segunda oportunidad. Lo primero que oí no fue un coro de ángeles,
sino a Gary gritando histéricamente. Estaba gritando que yo era una fanática del control. Me vigilas cada segundo. Controlas cada minuto de mi vida. Ni refrescos, ni quedarse despierto hasta tarde. Estoy harto de esto, rugió. Que te jodan. ¿Por qué no desapareces y ya? Sentí la sensación física de su saliva golpeando mi cara. Me dejó atónita. Miré a mi alrededor, parpadeando, intentando procesar el shock de lo familiar. Estaba de vuelta. Había renacido, transportada de vuelta al otoño del penúltimo año de secundaria de Gary. Este era el precipicio. El año más crítico para las solicitudes universitarias. En mi vida pasada, este fue el año en que me esmeré al máximo para asegurarle su beca deportiva completa en la preparatoria STJ e impulsar una aceptación de admisión temprana en una universidad de la Ivy League. Había redactado un proyecto a Ivy, un horario detallado al minuto. Aparentemente, hoy era el quinto día de ese plan, y Gary acababa de llegar a casa del instituto y había estallado. Estaba dando portazos, lanzando cosas, maldiciendo al aire. Lo único que yo había hecho era preguntarle qué tal el entrenamiento, y él respondió con una sarta de palabrotas. Agarró su iPad Pro, ese por el que yo acababa de gastar una fortuna, específicamente para sus cursos en línea y registros de análisis de errores, y lo estrelló contra el suelo de madera. La pantalla se hizo añicos al instante, una telaraña de cristal roto. «¿Puedes memorizarte tú esas malditas palabras de vocabulario del SAT?», gritó. «Deja de imponerme tus sueños de élite fallidos. No estoy aquí para vivir tu vida por ti, bruja egoísta». Era su tercera crisis de esta semana. Miré el caro cristal destrozado en el suelo, luego lo miré a él. Mi voz era inquietantemente tranquila. ¿No dijiste que si no entrabas en Yale para jugar al lacrosse, no irías a ningún sitio? Soltó una risa fría y arrogante. Eso era antes. Desde que empecé el instituto, he sido el MVP del equipo. Los entrenadores dicen que soy un genio. ¿Crees que no puedo entrar en una universidad sin tus estúpidas hojas de cálculo? Desde el sillón de cuero, mi suegra intervino. Sostenía una bolsa de patatas fritas, con la boca llena. Tiene razón, Gary. Amanda, eres demasiado dura con él. Nuestro Gary tiene un don natural. No necesita machacarse con los libros como un empollón. Tu horario lo está asfixiando. Deberías mirarte en el espejo. Mi suegro escupió un trozo de carne seca en una servilleta y asintió con la cabeza, sin apartar los ojos del partido de fútbol americano de la tele. Los miré. Levantarse a las 5:30 para los entrenamientos matutinos. Enfoque académico de 7 a 9 de la noche. 3 horas de preparación para el SAT el sábado. El domingo, descanso completo. Para un atleta que intenta conseguir una beca de la NCAA División 1, ¿de verdad creéis que eso es demasiado estricto? Gary cogió su pesada bolsa de deporte y la estrelló contra el suelo para enfatizar. Eres una puta fanática del control. Disfrutas controlándome, por eso no crees que sea estricto. Soy un ser humano. Necesito respirar. Devuélveme mis noches y mis fines de semana. Justo entonces, sonó la puerta del garaje. Bill entró, aflojándose la corbata, con el ceño ya fruncido por el fastidio. ¿Por qué estáis discutiendo ahora? Podía oíros desde la entrada. Dirigió su mirada directamente hacia mí. Amanda, ¿estás regañando a Gary otra vez? Fue unánime. A sus ojos, yo era la villana. Recordé este momento de mi vida anterior. La última vez, había sacado frenéticamente gráficos de datos, intentando demostrar que si Gary no mantenía su GPA actual, una sola lesión lo descalificaría incluso de una universidad estatal básica. Intenté usar la lógica. Todo lo que conseguí fue resentimiento y que pusieran los ojos en blanco. Me había sentido tan patética, rogándoles que se preocuparan por su propio futuro. Esta vez, no sentí rabia. No sentí ansiedad. Solo miré a mi hijo y le pregunté, secamente, entonces, ¿qué quieres hacer? Gary pareció sorprendido. No se esperaba una pregunta. Hizo una pausa,
calculando, y luego tanteó el terreno. En primer lugar, como lo que quiero, duermo cuando quiero. Tú no me gestionas. Asentí. Hecho. A Gary casi se le salen los ojos de las órbitas. Rugió, no me trates con condescendencia. Hablo en serio. Bill, recuperándose de la sorpresa, intervino. Amanda, te lo he dicho 1000 veces. El chico está creciendo. Necesita entrenar, pero también necesita descansar. Lo manejas como a un robot. Se va a deprimir. ¿En serio no ves que tú eres el problema? Mi suegra echó gasolina al fuego. Siempre dije que ese rollo de madre tigre de Amanda era enfermizo. Gary solía ser un niño tan dulce, y ahora mira su genio. Mis amigas de la iglesia me preguntan si necesita un psicólogo por la presión que le metes. Mi suegro golpeó su lata de cerveza contra la mesa de centro, mirándome con juicio glacial. No puedes, solo por una vez, como madre, dejar de forzar al chaval. En mis tiempos, esto sería abuso infantil. Perderías la custodia. De hecho, me reí. Levanté las manos. ¿Por qué está todo el mundo tan alterado? ¿Qué he dicho? Mi suegra bufó, mientras saltaban trozos de patata frita. Podrás decir recho, pero sé que no lo dices en serio. Te conozco, Amanda. Estás tramando algo. La ignoré y me volví hacia mi hijo. ¿Alguna otra exigencia? Envalentonado por su sección de animadores, Gary hinchó el pecho. Sí. Además de esas dos cosas, quiero que desaparezca el límite de tiempo de pantalla de 45 minutos. Juego todo lo que quiero. Xbox, streaming en Twitch, lo que sea. Si quiero hacer streaming hasta las 3 de la mañana, no dices ni palabra. Asentí de nuevo. Vale. Me miró fijamente, receloso. Inmediatamente, sacó un cuaderno de su mochila y garabateó frenéticamente una docena de exigencias. Eché un vistazo a la lista. El resumen era simple: debía dimitir completamente de mi puesto como su asistente personal, manager y cerebro suplente. Me tendió el papel. Fírmalo. No te creeré hasta que lo firmes. Miré a Bill y a mis suegros. Me miraban fijamente con esa mirada de suficiencia, de «te pillamos», esperando a que me negara para poder lanzarse a otro sermón sobre mis fallos morales. Había vivido esta vida durante 10 años. La verdad era que Gary no era un genio. Tenía graves déficits en la función ejecutiva. Los deberes que a otros chicos les llevaban 10 minutos, a él le llevaban 2 horas de procrastinación. Pero era vanidoso. Quería ser la estrella, el genio, el MVP. No tenía el talento ni la disciplina para respaldarlo, así que yo había sido el motor que lo empujaba cuesta arriba. En mi vida pasada, lo elegía él por encima de mi carrera. Renuncié como socia senior en una firma de relaciones públicas de primer nivel para convertirme en un despertador humano, una nutricionista y una tutora. Lo saqué del borde de la expulsión hasta un GPA de 3.8. Mi vida era la colada, los suegros y descifrar algoritmos de admisión universitaria. Lo hice durante 10 años. Soporté los insultos y las etiquetas de «fanática del control», porque pensaba que verle triunfar haría que mereciera la pena. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando ganó el premio al jugador del año estatal, dio las gracias a su entrenador, a sus compañeros de equipo, a su padre bebedor de cerveza, e incluso al Golden Retriever de la familia. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Luego me morí, y él se fue a esquiar a Aspen en lugar de visitarme. Miré el contrato garabateado. Sonreí, destapé un bolígrafo y firmé mi nombre con una floritura. Desde hoy, eres libre, Gary. Gary literalmente saltó de alegría. Lanzó sus Nikes a una esquina de la habitación, casi rompiendo un jarrón de Ikea. Agarró una botella de 2 litros de Mountain Dew, corrió a su habitación y encendió su PC Alienware de alta gama. Lo oí conectarse a Discord, gritando a toda la casa. Abuela. Pídeme Domino's. Quiero 2 pizzas extra grandes para amantes de la carne, y busca la forma de conseguirme unas alitas fritas también.
Mi suegra respondió a gritos, encantada. Por supuesto. Lo que mi nieto quiera. No como otras, que tratan a la familia como prisioneros de guerra. Imagina, negar calorías a un chico en crecimiento. Sacó su iPhone y abrió Uber Eats, mirándome agresivamente, esperando a que interviniera. Gary era un receptor abierto, el porcentaje de grasa corporal era el sustento de su carrera. Solía levantarme a las 5 de la madrugada para hacerle ensaladas de pechuga de pollo y batidos de proteínas. Bill le daba dinero a escondidas para Doritos, y discutíamos por ello constantemente. Hoy no, mi suegra levantó la voz, asegurándose de que pudiera oírla. Viejo, mira, he añadido un pastel de chocolate fundido para Gary. No me inmuté. Cogí mi teléfono y salí al patio trasero. Los ignoré por completo y marqué un número. Acababa de enviar un mensaje por LinkedIn a Wendy, mi antigua socia de la firma de relaciones públicas, preguntándole si había sitio para mí. Me devolvió la llamada al instante. Wendy y yo solíamos dominar Manhattan. Cuando lo dejé para ser una madre de suburbio, una soccer mom, ella montó una consultora educativa boutique para los ultra ricos, limpiando los currículums de niños ricos que la habían pifiado, empaquetándolos para la Ivy League. Me había rogado que me uniera a ella hacía un año, pero la había rechazado porque Gary me necesitaba para supervisión de rehabilitación y dieta. Esta vez no. Iba a reiniciar mi vida. Wendy gritó de emoción cuando le dije que me apuntaba. Exigió que nos viéramos inmediatamente en Nobu, en el centro. Colgué, cogí mi bolso y las llaves, y me dirigí a la puerta. Mi suegra bloqueó el pasillo, con aspecto de pánico. Son casi las 6. ¿Dónde vas? ¿No vas a preparar la cena? Tengo una cita. No puedes irte. Bill está en casa, la familia tiene que comer. Su rostro temblaba de indignación. Uber Eats funciona genial, dije, rodeándola. Usad las manos para pedir. Si no podéis, pasaos de hambre. Pulsé el botón del garaje y me fui. La cena con Wendy fue una revelación. Bebimos Chardonnay frío y hablamos de cotilleos del sector. Por primera vez en una década, mi cerebro no estaba calculando macros de proteínas o percentiles del SAT. No era solo una madre frenética con líneas de preocupación grabadas en la frente, era yo otra vez. Llegué a casa sobre las 10. El salón estaba iluminado como un estadio. Bill estaba sentado en su sillón, con el rostro negro de ira. ¿Por fin has decidido volver? Me quité los tacones. No tengo demencia, Bill. Sé dónde vivo. Señaló la alfombra con un dedo tembloroso. Mira esto. Esto es lo que hizo tu precioso hijo. Polvo de chetos incrustado en la alfombra, siguiendo un rastro hasta su habitación. Cajas de pizza por todas partes, manchas de grasa, latas aplastadas. La casa parece una fiesta de fraternidad universitaria. Se levantó, paseando. Y mira la hora. Se comió 2 alitas antes de cenar, una pizza entera durante la cena, y ahora tiene a su abuela calentándole las sobras de lasaña en el microondas. Si sigue comiendo así, no va a caber en la camiseta para las pruebas físicas de la semana que viene. Se detuvo frente al calendario en la pared. 10 días, Amanda. Las pruebas regionales son en 10 días. El ojeador de la uva dijo específicamente que vendría a ver a Gary. Ya he presumido ante todo el mundo en el club de golf de que mi hijo es una futura estrella de la NFL que va a conseguir una beca completa. ¿Cómo va a correr en el campo en estas condiciones? Escuché su perorata y sonreí. Ah, ¿así que sí lo sabes? Pensaba que estabas ciego. Ya sabes, como cada vez que le confiscaba sus aperitivos me acusabas de abuso infantil. Se puso rojo. No me vengas con esa mierda pasivo-agresiva. Eres la madre. Tú sabes lo que es mejor para él. Dejar que se pudra así no es amor. Agitó la mano con desdén. Sé que solo estás jugando a juegos mentales, pero no tenemos tiempo. El ojeador de la uva no espera. Deja de fingir, sube, encárgate de él y limpia esta basura. Enarqué una ceja. No.
Firmé el contrato. No lo incumpliré. Si quieres gestionarlo tú, hazlo tú. Límpialo tú. No es una reproducción asexual, es mitad tuyo. Trabajo todo el día, gritó Bill. Pago la hipoteca. Os mantengo a vosotros. Saqué de mi bolso un contrato recién impreso y lo lancé sobre la mesa. Qué curioso que menciones el trabajo. Ahora estoy empleada. La firma de Wendy. Consultora senior. $10.000 de anticipo para empezar, más comisión. Empiezo mañana. Bill se congeló. Recogió el papel, tartamudeando. ¿Tú, hablas en serio? Me serví un vaso de agua. Bill se acercó corriendo, intentando sentarme en el sofá, su voz cambiando a un arrullo condescendiente. Amanda, cariño, ¿por qué? Gano 200.000 al año. Tienes todo lo que necesitas. ¿Por qué salir a sufrir? ¿No son suficientes los 3.000 que pongo en la cuenta conjunta? Ve a comprar a Whole Foods un par de veces, me reí. Mira a ver lo lejos que llegan 3.000. Sacó su teléfono y me restregó un perfil de Instagram en la cara. ¿Crees que volver al mundo laboral es fácil? Llevas demasiado tiempo fuera de juego. Ahora todos son veinteañeros. Solo te harán servir cafés o vender algún producto fraudulento. Mira a esta chica, antes trabajaba en relaciones públicas, ahora vende té dietético de origen dudoso online. Es vergonzoso. ¿Es eso lo que quieres? Puro gaslighting. Atacando mi competencia para mantenerme dependiente. Mi cerebro no ha retrocedido como tu línea de cabello, Bill, dije fríamente. Ahórrate el chauvinismo. Solo porque tu mente esté en la alcantarilla no significa que la mía también. Se lamió los labios, cambiando de táctica otra vez. Vale, bien. Pero Gary está en un momento crítico. Si la pifia en esta prueba, irá a un community college. Un community college, Amanda. ¿Quieres que acabe de camionero? Giré la cabeza y grité hacia las escaleras. Gary. ¿Puedes encargarte del ojeador sin mi ayuda? Gary salió al rellano en calzoncillos, sosteniendo un refresco, con salsa de tomate untada en la cara. Se rió. Hablas como si me hubieras ayudado a ganar esos trofeos. Ese fue mi talento. El entrenador Mike dice que soy un asesino de quarterbacks nato. No tiene nada que ver contigo. Realmente había empezado a creerse las dulces mentiras que sus abuelos le contaban. Bill parecía enfermo. Siempre había sido el papá Disney, apareciendo para las cosas divertidas, ignorando el trabajo duro. Ahora, el trabajo duro le miraba a la cara. Gary, dijo Bill débilmente, tu madre está enfadada. La cara de Gary se ensombreció. ¿Qué demonios? Mamá, ¿te vas a echar atrás? Mi suegra gritó desde la cocina. Lo está haciendo. Se está echando atrás. Ignórala, cariño, cómete tu pizza. Solo quiere regañar. Gary, alimentado por la rebelión, agarró una grasienta porción de pizza de pepperoni y se la metió entera en la boca mientras me miraba fijamente. Con las mejillas hinchadas como un hámster. Bill y su madre me observaban, esperando a que yo estallara, a que le quitara la pizza de un manotazo. Sonreí con una sonrisa profesional y corporativa y le levanté el pulgar. Tu padre tiene razón. Los 17 son un año de crecimiento. Metabolismo alto. Come todo lo que quieras. Vi auténtico pánico en los ojos de Bill. Pasaron 10 días. Llegaron las pruebas regionales. Fue el día del juicio de Gary. Una película de desastres en tiempo real. A mitad del primer cuarto, estaba boqueando buscando aire, resultado directo de la ingesta de alto contenido de azúcar y cero cardio. Su tiempo de reacción era lento, falló 2 pases perfectos. Entonces, un defensa que medía la mitad que él lo arrolló. Gary cayó al césped y se quedó allí. Arriba en las gradas, el entrenador asistente de la UBA observó durante exactamente 20 minutos. Luego cerró su cuaderno, sacudió la cabeza y se fue.
Mi familia estaba convencida de que yo rompería mi personaje. Pensaban que correría al vestuario, rompería el contrato, le gritaría a Gary y tomaría el control. En lugar de eso, dejé que el teléfono sonara. Para cuando terminó el partido, mi teléfono estaba explotando, llamadas del director atlético de St. Jude y del consejero académico. No solo su rendimiento físico se había desplomado, sino que no había entregado los deberes en 10 días. Estaba suspendiendo asignaturas troncales, activando una advertencia de probatoria académica de la NCAA. Configuré el desvío automático de llamadas. Cada llamada del instituto iba directa al móvil de Bill. Que experimentara la responsabilidad parental. Bill me llamó desde su oficina, gritando. Hablar con el instituto es tu trabajo. Estoy en una reunión con un cliente. ¿Sabes ser una esposa? Si crees que estoy fallando, llama a un abogado, dije, limándome una uña. Firmaré los papeles del divorcio cuando quieras. Se atragantó. Deja de sacar el tema del divorcio. No soy el tipo de tío que abandona a su familia. Suavizó el tono, intentando hacerme sentir culpable. Amanda, sé que lo quieres. Ya has demostrado lo que querías. Han sido 10 días. Él sabe que la ha pifiado. Deberías verle, está deprimido, escondido en el sótano jugando al Call of Duty. Se está desmoronando. Si puede sostener un mando y comer comida para llevar, su salud mental está perfectamente, dije. Bill suspiró, derrotado. Cariño, por favor. Vuelve. Te subiré el límite de la tarjeta de crédito $500. Deja ese trabajillo de consultoría. El modelo de el hombre trabaja, la mujer gestiona la casa existe por eficiencia. La casa está paralizada sin ti. No puedo, dije, fingiendo arrepentimiento. Firmé un acuerdo de sociedad con Wendy. Tengo 3 clientes de alto patrimonio. La tarifa por incumplimiento de contrato es de $50.000. Si quieres transferirme 50.000 para cubrirlo, consideraré volver a casa. 50.000, explotó Bill. Eso es una locura. Estás mintiendo. Pregúntale a tu abogado sobre los contratos comerciales, dije. Me colgó. Sacudí la cabeza, sonriendo, y volví a redactar una estrategia de gestión de crisis para mi cliente. Pensé que durarían más. Qué aburrido. Cuando pasé por casa el viernes por la noche, mi única intención era coger ropa limpia. Entré por el lavadero, y lo primero que vi, pegado al frigorífico de acero inoxidable, fue la carta de advertencia académica oficial. No hacía falta ni acercarse. Unas enormes letras rojas y furiosas deletreaban el veredicto, GPA 1.8, advertencia de suspensión. La antigua yo habría implosionado. Habría estado frenética, sin dormir, convencida de que su vida se había acabado, y habría estado al teléfono con tutores hasta el amanecer. Recuerdo un incidente similar, cuando simplemente dejó de entregar sus tareas de historia app, bajando su nota. Estaba tan estresada que se me caía el pelo a mechones en la ducha. Me quedé despierta toda la noche creando personalmente una línea de tiempo histórica codificada por colores para él, un intento desesperado de arreglar su desastre. Bill, por supuesto, solo me dijo que estaba siendo neurótica. En sus mentes, esta carta, esta prueba oficial y tangible de fracaso, se suponía que era mi punto de inflexión. Esperaban que empezara a gritar, que declarara la ley marcial en la casa. Podía sentir sus ojos sobre mí mientras entraba en el salón. Todos ellos, Bill, su madre, su padre, estaban dispuestos en el sofá de cuero, fingiendo ver la tele, pero en realidad solo echándome miradas de reojo, esperando a que empezara el espectáculo. La única persona que parecía relajada era Gary, acurrucado en un sillón puff, mirando TikTok, ladrando ocasionalmente alguna jerga de internet a su teléfono. No dije nada. Me quité los zapatos con calma y pasé de largo hacia las escaleras. Mi completa falta de reacción no era parte de su plan. Y cuando yo no actué, empezaron a actuar ellos para mí. Fue una exhibición teatral y coordinada de provocación. Mi suegra prácticamente le embutió a Gary un plato de brownies pegajosos recién horneados.
Mi suegro le sostuvo un vaso gigante de Coca-Cola en los labios, como si fuera un inválido. ¿Y Bill? Bill estaba sentado a su lado, iPad en mano, literalmente buscando en Google las respuestas de los deberes de historia de Gary y animándole a copiar. ¿Ves, Gary? No pasa nada, anunció Bill, con la voz intencionadamente alta para que yo la oyera desde la escalera. Estas clases de cultura general no tienen sentido. Las respuestas están todas en Internet. Solo copia y pega. No malgastes tus neuronas. Guarda tu energía para las cosas importantes. A Gary, por supuesto, le encantó esto. Papá, sabía que lo entenderías. Mamá siempre está con lo del pensamiento crítico. Es una anticuada. Estaba tecleando ruidosamente, copiando y pegando con genuino entusiasmo. En menos de un minuto, sus deberes estaban hechos. Bill continuó su actuación, reclinándose. Hijo, sé que conseguirás el MVP en el próximo partido. ¿Verdad, Amanda? Me detuve en las escaleras y miré hacia atrás, enarcando una ceja. Eso es asunto vuestro. Decidid vosotros. No necesitáis preguntarme. Gary soltó un grito de júbilo. Oh, ¿qué pasa, mamá? ¿Crees que la pifié en la prueba porque no tuve tu preciosa ayuda? Por favor. No te halagues tanto. Se mofó. Solo tuve un mal día, y las zapatillas no me quedaban bien. En cuanto me ponga serio, esa oferta de la UMD es mía. Le levanté el pulgar lentamente. Increíble. Eso solo alimentó su arrogancia. Apoyó los pies en la mesa de centro, un rey en su castillo de suciedad. Pero los adultos no podían quedarse quietos. Durante todo el fin de semana, lo mimaron agresiva, casi violentamente, en un esfuerzo calculado por sacarme de quicio. Bill incluso se llevó a Gary a su exclusivo country club para conocer a un cliente importante. Me dijo, con una mirada de suficiencia, que podía gestionar tanto el trabajo como al chaval, perfectamente sin mí, y que era hora de enseñar a Gary sobre cómo socializan los hombres. El informe que recibí fue predecible. Gary se pasó todo el tiempo en el campo de golf criticando el swing del cliente. Delante de este cliente extremadamente conservador y de dinero viejo, Gary empezó a soltar un montón de opiniones radicales y sin sentido que claramente había memorizado de algún streame. Y para rematar, nunca levantó la vista de su teléfono y ni siquiera se molestó en un apretón de manos básico. El cliente, un tal señor Thompson, terminó el juego antes de tiempo, con cara de pocos amigos. Bill perdió un acuerdo inmobiliario de $1 millón, y su bonificación trimestral entera se fue al traste. Sin embargo, cuando volvió a casa, actuó como si nada. Presumió ante mí de que Gary simplemente tenía una fuerte personalidad, y que incluso si le costaba el acuerdo, había merecido la pena. Estaba seguro de que la pérdida de esa comisión, de ese ingreso compartido, sería lo que me haría estallar y tomar el control del chico de nuevo. Se equivocaba. Estaba demasiado ocupada en una llamada de Zoom, haciendo simulacros de entrevista para un nuevo cliente. No tenía ni el tiempo ni la energía para participar en su telenovela. El lunes por la mañana, el sistema colapsó por completo. Gary había estado retransmitiendo en directo sus videojuegos hasta las 4 de la madrugada. Ahora, era un peso muerto, negándose a levantarse de la cama, negándose a ir al instituto. Mis suegros estaban al lado de la cama, arrullándolo, intentando darle de comer gofres y bacon en la boca, rogándole que comiera. Él simplemente los apartó con impaciencia, volcando un vaso entero de leche por el suelo. Ahí fue cuando Bill finalmente se rompió. Toda la frustración acumulada, el acuerdo perdido, la carta de advertencia, la casa llena de basura, todo se condensó en un único empujón irracional. Agarró a Gary y lo empujó, con fuerza, fuera de la cama y contra la alfombra. «Levántate», gritó Bill. «Si tienes una falta injustificada más, estás expulsado». Gary estalló. Amanda nunca me puso una mano encima. ¿Quién coño eres tú para empujarme? Vete a la mierda. Como un toro, Gary simplemente destrozó su habitación. Rompió lámparas, lanzó libros, golpeó la pared. Y después de su ataque de ira,
simplemente volvió a meterse en su capullo de mantas y se volvió a dormir. Mientras yo cogía mi maletín, lista para irme a trabajar, los tres, Bill y sus padres, se quedaron allí, mirándome. Sus ojos estaban llenos de puro resentimiento. Como si yo fuera la culpable de todo. Como si yo hubiera causado todo esto. Habían olvidado convenientemente que Gary siempre era así, y a menudo peor. La única diferencia era que, durante la última década, yo había sido el rompeolas, absorbiendo el impacto, gestionando silenciosamente el caos para que nunca tocara sus preciosas y pacíficas vidas. Estaba en la puerta cuando Bill corrió y me agarró del brazo. Sus ojos estaban inyectados en sangre por el pánico. Amanda. Va en serio, ¿verdad? Sonreí. Finalmente lo pillas. Él bufó, intentando recuperar una pizca de control. No necesito a una mujer que no puede gestionar una casa, que está por ahí jugando a tener una carrera. ¿No tienes miedo de que me divorcie de ti? No olvides que yo soy el dueño de la casa. Mi suegra se puso en jarras. Y si os divorciáis, puedes olvidarte de ver a Gary. Conseguiremos la custodia total. Miré sus caras de suficiencia y me reí a carcajadas. Adelante. Por cierto, esta casa es un bien matrimonial. Me quedo con la mitad. Iré a presentar la demanda. Bill apretó los dientes. Lo haré. De verdad que lo haré. De repente, la puerta de la habitación de Gary se abrió de golpe. Se quedó allí, con el pelo hecho un desastre, pero sus ojos brillaban. ¿Os vais a divorciar? Genial. Me quedo con papá. Mamá, ¿cuándo te largas? Sonreí, echándome la bolsa de viaje al hombro. Ahora mismo. Ni siquiera había llegado a mi coche cuando oí la voz de Gary, alta y segura, resonando desde la puerta. No os preocupéis. Soy su hijo, preferiría morir antes que perderme. Esto es solo la clásica crisis de la mediana edad. Solo está montando un numerito. No voy a caer en esa mierda. Además, continuó, lleva tanto tiempo siendo ama de casa que se ha ablandado. No puede soportar un trabajo de consultoría de alta presión. Ya veréis. En menos de un mes, volverá arrastrándose, rogándonos que la acojamos. Y entonces será cuando nosotros pongamos las nuevas reglas. Ja ja ja. Cerré la puerta de mi coche, arranqué el motor y me alejé, dejando una nube de humo tras de mí. Me mudé a un apartamento ejecutivo corporativo en el centro, proporcionado por la firma. No había más montañas de camisetas de deporte embarradas que lavar. No más quejas sobre la comida para llevar. Solo ventanas del suelo al techo, el horizonte de la ciudad y un profundo y hermoso silencio que no había experimentado en una década. Mary, mi antigua vecina y amiga de mi club de lectura, empezó a enviarme actualizaciones. En el momento en que me fui, Gary había intensificado su comportamiento, convirtiéndose en el pequeño tirano de la casa. Daba órdenes a sus abuelos, tratando la casa como su sala de recreo personal. Los dos, desesperados por su afecto, hacían todas las tareas y le servían en todo momento, como si fuera un rey visitante. Amanda, tenías que haberlo visto anoche, me escribió Mary. Gary trajo a casa a un montón de chicos que parecían pandilleros. Hicieron una fiesta, y la música estaba tan alta que tuve que llamar a la policía. Los policías vinieron 2 veces, y Bill se quedó en el césped, presumiendo ante ellos de que era una futura estrella de la NFL relajándose. Bill, mientras tanto, empezó a llegar a casa cada vez más tarde, a menudo trayendo a colegas de su inmobiliaria para hacer barbacoas. Se emborrachaba y presumía ante todo el mundo de lo talentoso que era Gary, un ganador nato, que no necesitaba un entrenamiento rígido para ser el número 1. Así sin más, el semestre terminó. Mañana era el banquete anual de premios atléticos y académicos de la preparatoria St. Jude. Era el evento social más importante del año escolar. Todos los padres, donantes y ojeadores universitarios estarían allí. Yo tenía un nuevo cliente, un caso pro bono que había aceptado, un chico llamado Leo. Su madre, una madre soltera, trabajaba en 2 empleos fuera del estado y no podía volver, así que me pidió que asistiera como su tutora en funciones.
Leo tenía una beca completa. Cuando se transfirió por primera vez, estaba tan intimidado y sus hábitos de estudio eran tan pobres que estuvo a punto de ser expulsado. Pero vi su potencial y me hice cargo de su planificación académica. Acababa de entrar en el salón de banquetes, que estaba engalanado con los colores de la escuela, cuando me topé de frente con Bill y Gary. Gary estaba enorme. Había ganado al menos 15 kilos desde la última vez que lo vi. Su traje, que se suponía que era entallado, estaba tan apretado alrededor de su estómago que los botones parecían a punto de salir disparados como proyectiles. Tenía la cara cubierta de acné, resultado directo de su dieta alta en azúcar, y parecía hinchado y grasiento. Pero su arrogancia estaba totalmente intacta. Frunció el ceño cuando me vio. ¿Qué haces aquí? Este es un lugar para nosotros. ¿Intentas gorronear una comida gratis? Bill, sosteniendo un vaso de plástico de vino tinto barato, se mofó. ¿No es obvio? Está aquí para intentar robarte el protagonismo. ¿O quizás estás aquí para rogar que te dejemos volver a casa, Amanda? Gary escupió un chicle al suelo pulido. Olvídalo. El trofeo de MVP de hoy es mío. Me lo gané, yo solo. El entrenador Mike ya me lo prometió. No tiene nada que ver contigo. Solo sonreí levemente y me arreglé la chaqueta. Estáis equivocados. Estoy aquí con Leo. Está nominado para el Premio al Progreso Sobresaliente y el Premio Estudiante Atleta All American. Su madre no podía venir, así que estoy aquí para aplaudirle. Gary se echó a reír. Fue un bufido fuerte y desagradable que hizo que la gente se girara a mirar. ¿Leo? ¿Te refieres a ese chico que vive en el parque de caravanas? Es un caso de caridad. Acaba de transferirse, y todo lo que hace es estudiar. ¿Eres su tutora? ¿No te da vergüenza? Se giró hacia sus compañeros de equipo cercanos. Chicos, ¿habéis oído esto? Mi madre está tan desesperada por trabajar que es la niñera de un crío que vive de ayudas sociales. Aseguraos de no decirle a nadie que me conoce, ¿vale? Bill se unió a la burla. Un estudiante fracasado, ¿eh? ¿Qué tan malo es? Gary parecía asqueado. En su primer examen de historia, sacó un suficiente bajo. Apenas sabe hablar inglés. ¿Cómo nominan a alguien así? Los estándares de nuestra escuela sí que han bajado. Bill sacudió la cabeza, mirándome con lástima teatral. Amanda, ¿cómo has caído tan bajo? Supongo que esa empresa de consultoría no está funcionando, ¿eh? ¿Tienes que aceptar estos casos de caridad solo para parecer ocupada? Es divertidísimo. Consultora senior. Espero que esa mísera tarifa por hora merezca la pena. Gary, con las manos en los bolsillos, dio el golpe final. Parece que te vas a la bancarrota. Papá ya contrató a una nueva ama de llaves. Es joven y muy guapa. Y yo voy a conseguir el MVP sin ti. Así que, vuelvas o no, ya no importa. La has oído, añadió Bill. El chico lo pilla. Tenías un buen chollo como esposa a tiempo completo, y lo tiraste por esto. Incluso si quisieras volver ahora, no es tan simple. Sonreí levemente, mi mirada se desvió hacia Leo, que estaba al otro lado de la sala, charlando con confianza con los fideicomisarios de la escuela. Mejor esperemos al discurso del director. Gary, mostrando cero respeto, me señaló con el dedo en la cara. Tú, solo, espera. Vas a acabar llorando. Pocos minutos después, el director subió al escenario y el banquete comenzó oficialmente. La pantalla gigante del proyector se iluminó, mostrando los nombres y fotos de los estudiantes destacados de este año. Como era tradición, el primer premio anunciado fue el más prestigioso, el premio Estudiante Atleta All American. Esto requería que un estudiante fuera titular en el equipo universitario y mantuviera un GPA por encima de 3.5. Bill, vibrando de emoción, sacó su teléfono y le dio a grabar. Gary se enderezó la corbata, preparándose físicamente para levantarse y aceptar el aplauso. Después de todo,
Llevaba semanas diciéndole a su familia que ese premio era suyo. El director se aclaró la garganta. La competición de este año ha sido increíblemente reñida. Pero un estudiante ha destacado. No solo sobresalió en el campo, sino que en un solo semestre, elevó su GPA de 2.0 a 3.9, demostrando una asombrosa resiliencia y autodisciplina. La cámara del teléfono de Bill estaba enfocada en Gary. Gary ya estaba medio levantado de su silla. El premio de este año es para Leo García. El foco de luz se dirigió instantáneamente a mi mesa, iluminando a Leo. El chico tímido y callado se puso en pie bajo un estruendoso aplauso, me dedicó un asentimiento de gratitud y caminó hacia el escenario. Gary se quedó congelado en una posición a medio sentar, a medio levantar, completamente mortificado. La sonrisa de Bill se quedó pegada en su cara, su mano temblaba tanto que casi se le cae el teléfono dentro de la sopa. Pero no había terminado. La siguiente diapositiva en la pantalla era un anuncio general, advertencia de probatoria y suspensión. No pusieron los nombres en la pantalla por privacidad, pero el entrenador jefe se levantó y cogió el micrófono. Además, dijo el entrenador, su voz retumbando, lamento anunciar que, debido a que varios miembros no han alcanzado los estándares mínimos de GPA de la NCAA, y debido a ausencias injustificadas excesivas a los entrenamientos, nos veremos obligados a suspender la elegibilidad de varios jugadores clave para la próxima temporada. Los ojos del entrenador se clavaron directamente en la mesa de Gary. Gary Smith. Lo siento, hijo. Estás en el banquillo. En ese instante, casi todas las cabezas en el salón de banquetes se giraron para mirar a Bill y Gary. Este era el mismo Bill que había estado recorriendo la sala toda la noche, invitando a bebidas y presumiendo de que su hijo estaba a punto de firmar con la UBA. Esto era una ejecución pública. Los susurros comenzaron de inmediato. ¿Suspendido? Con razón, ha engordado tanto. ¿Ese es Gary Smith? ¿El quarterback estrella? Se ve diferente. ¿Dónde está toda esa arrogancia de antes? ¡Qué humillante! Dios mío, les oí burlarse de ese chico Leo hace solo 10 minutos. Ahora Leo tiene el gran premio y a Gary lo han echado del equipo. Hablando de karma. La cara de Bill se puso de un color morado oscuro. Gary miraba hacia abajo, sus manos agarrando el mantel con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. De repente, Gary gritó y volcó violentamente la mesa frente a él. Platos, vasos y comida se estrellaron contra el suelo. Señaló con un dedo tembloroso a Leo, que todavía estaba en el escenario. Hizo trampas. Debe haber hecho trampas. Apenas podía hablar inglés cuando llegó aquí. ¿Cómo demonios saca un 3.9 de GPA? Mi puesto es mío. Tú, bastardo pobre, debes haber sobornado al entrenador. Apelo. Quiero ver sus expedientes. El director atlético, un hombre muy serio, se acercó. 2 guardias de seguridad lo flanqueaban. Gary, he hablado contigo sobre tu situación más de una vez. Tenías talento, sí. Pero desde las pruebas regionales, te has dejado ir por completo. Faltas al entrenamiento, no haces los deberes y te han pillado acosando a compañeros en el vestuario. ¿En qué mundo mereces un premio? En cuanto a Leo, la voz del director ahora se amplificaba por el micrófono del entrenador, se queda en la biblioteca hasta las 10 de la noche todos los días después de entrenar. Cada una de las tareas que entregó fue una matrícula. No proyectes tus propios fracasos en su trabajo duro. Gary estaba fuera de sí, con las venas marcadas en el cuello. Mierda. Eso es una mierda. Su consultora es mi madre. ¿Crees que no sé de lo que es capaz? Es un ama de casa que lava la ropa. ¿Qué coño podría enseñarle? Al oír esto, Leo, que había estado en silencio, dio un paso adelante y cogió el micrófono de la mano del director. Gary, ¿cómo puedes insultar a la señora Amanda de esa manera? La voz de Leo era clara y firme. Cuando estaba perdido, cuando estaba a punto de abandonar, fue la señora Amanda quien rehizo mi horario, quien me enseñó a gestionar el tiempo y quien me ayudó a solicitar las becas que me permitieron quedarme aquí. Ella es la consultora educativa más profesional de esta sala.
Y tú, la tenías como madre y no supiste cómo valorarlo. Ese es tu mayor fracaso. El salón quedó en completo silencio por un segundo. Luego, una explosión de aplausos, incluso más fuerte que antes. Esta vez, era para mí. Pude ver a los padres inclinándose unos hacia otros, susurrando, ¿quién es ella? ¿Cuál es su firma? El director atlético miró a Gary con frío desdén. Un estudiante que no respeta a su madre ni a sus oponentes es un perdedor, incluso si gana un MVP. Señor Smith, por favor, llévese a su hijo y márchense. Están interrumpiendo este banquete. Bill volvió en sí, cubriéndose la cara con la mano. Parecía que quería que se lo tragara la tierra. Yo sabía, porque me lo había dicho, que había estado retransmitiendo el evento en directo por Facebook para presumir ante sus colegas. En lugar de eso, cientos de sus contactos profesionales acababan de ver a su hijo ser suspendido y luego escoltado fuera por la seguridad. Su reputación profesional se había ido. Me acorraló en el aparcamiento después del evento. Han echado a nuestro hijo del equipo. Y tú te has quedado mirando. Tienes tiempo para ayudar a los hijos de otra gente a conseguir becas, pero ¿te parece bien ver a tu propio hijo destruir su futuro? Me reí, haciendo tintinear las llaves de mi coche. Déjame traducir. Lo que estás diciendo es que no puedes manejarlo sin tu niñera. Finalmente lo admites, ¿verdad? Se atragantó, balbuceando. Yo, lo hacía por la familia. Y a mí no me interesa, dije. No me interesa ser tu esposa, y no me interesa ser la cuidadora a tiempo completo de Gary. Mi tarifa por hora es ahora de $500, Bill. No puedes permitírtelo. Me miró fijamente, atónito, y luego soltó una risa aguda y fea. Sigue fingiendo. Simplemente sigue fingiendo. Tú fuiste la que me persiguió a mí, ¿recuerdas? A ver cuánto duras. Después de ese banquete, mi nombre se extendió por el circuito de padres de élite de Boston como la pólvora. Ya no era esa antigua ama de casa. Era la hacedora de milagros de la Ivy League. Mi agenda estaba repleta. Mi tarifa de consultoría subió a $600 la hora, y tenía padres ofreciendo pagar una prima solo para que colara el ensayo de sus hijos al principio de mi cola. Mi vida estaba llena, y era mía. Finalmente recordé que antes de ser la mamá de Gary o la esposa de Bill, yo era Amanda, una experta en gestión de crisis de primer nivel. Aparentemente, Gary también se había dado cuenta de mi valor, o al menos, estaba sintiendo las consecuencias de mi ausencia. Apareció fuera del edificio de oficinas de Wendy un miércoles por la tarde. No estaba allí para disculparse. Sostenía su teléfono en un trípode, y estaba en directo en TikTok. Actuaba como un payaso barato, gritando a los padres y estudiantes que entraban al edificio. Mirad todos. Esta es mi madre. Amanda. Se vende como una experta en educación, pero es solo una ama de casa que sabe cómo lavar la ropa. Todo lo que veis es mentira. Es todo relaciones públicas. Abandonó a su familia para ganar dinero. Abandonó a su marido, a su hijo y a sus suegros enfermos. Es una narcisista egoísta y de sangre fría. Si le dais a vuestros hijos, solo les enseñará a ser tan desalmados como ella. Wendy, que justo acababa de bromear con que mi exmarido debía estar arrepintiéndose de su vida, palideció. ¿Este crío está loco? Está intentando destruir tu reputación. Voy a llamar a seguridad. Espera, dije, viéndolo actuar para su teléfono. Está intentando usar la humillación pública para forzarme a volver. Es su estrategia predilecta. Crear caos, y luego contar con que yo ceda solo para detener el caos. Este era el verdadero Gary. En mi vida pasada, había pasado más de una década intentando arreglarlo, enseñarle empatía, mostrarle cómo ganarse el respeto. Pensé que lo había logrado. Pero no lo había hecho. Solo le había enseñado a llevar una máscara. Y en el segundo en que esa máscara fue arrancada, mostró sus colmillos. No tardó en formarse una multitud. Después de unos 10 minutos de los gritos incoherentes de Gary, el vestíbulo de mi firma estaba lleno con al menos 7 u 8 estudiantes y sus padres,
todos esperando sus citas. Y, caprichos del destino, esa multitud incluía a Leo, junto con algunos de los jugadores de lacrosse del equipo universitario a los que estaba asesorando actualmente. No se amedrentaron ante la cámara de Gary. De hecho, dieron un paso al frente. Uno de los jugadores de lacrosse, un chico al que había ayudado a conseguir una plaza en Brown, se le plantó en la cara. ¿De qué demonios estás hablando? Amanda es la única razón por la que tengo una entrevista en Brown. ¿Crees que tú, un tipo al que echaron de su propio equipo, puedes juzgar su profesionalidad? Pero fue Leo quien lo calló. Caminó directo hacia la cámara, con su voz perfectamente tranquila, atravesando la histeria fabricada de Gary. Oye, te he visto por el instituto. Eres ese ex quarterback, ¿verdad? El que fue enviado al banquillo porque su GPA era demasiado bajo. ¿Cuál es el plan aquí? ¿Fracasaste, así que intentas encontrar el equilibrio arruinando la carrera de tu madre? Eso se llama masculinidad tóxica, tío. Es simplemente triste. Eres patético. El cambio en el chat en directo de TikTok fue inmediato. Podía ver los comentarios pasando por la pantalla del teléfono de Gary desde donde estaba. Dios mío, ¿ese es Gary Smith? ¿El tipo que fue suspendido? Parece un niñato total. Amanda es la consultora de mi primo, es increíble. Este crío está enfermo. Gary vio que la opinión pública se volvía en su contra. Vio su plataforma desmoronarse, su narrativa fracasar. La humillación se convirtió instantáneamente en rabia. Cerró el puño y lanzó un golpe descontrolado a la cara de Leo. «Tú te callas», gritó, rompiéndosele la voz. «Cierra la puta boca, basura que vive de ayudas». El vestíbulo explotó. Los padres jadearon, los chicos retrocedieron. Antes de que su puño pudiera siquiera conectar, el equipo de seguridad de nuestro edificio estaba sobre él. Fueron profesionales, rápidos y brutales. Lo tuvieron en el suelo de mármol, boca abajo, con el brazo inmovilizado a la espalda en segundos. La policía llegó 5 minutos después. Levantaron a Gary, lo esposaron y le informaron que estaba siendo arrestado por allanamiento de morada y alteración del orden público. Como su madre, estaba legalmente obligada a ir a la comisaría. Pero no estaba allí para pagar su fianza. Estaba allí, por consejo de mi abogado, para rellenar la documentación para una orden de protección de emergencia y permanente. Una orden de alejamiento. Estaba saliendo de la comisaría, con los papeles recién sellados en la mano, cuando vi a Gary salir con un abogado de oficio. Parecía un gallo de pelea derrotado, su bravuconería desaparecida, su ropa arrugada. Se quedó parado en los escalones, mirándome. Caminé hacia mi coche. Él dio unos pasos, siguiéndome. Me detuve. Él se detuvo. Esta absurda danza silenciosa continuó 2 veces más hasta que estuve en la puerta de mi coche. Finalmente me giré y suspiré. Inmediatamente empezó a hablar, su voz rígida e incómoda, desesperado por sonar como si tuviera el control. «¿Puedes volver ya?» No pude evitarlo. Me reí, quitándome las gafas de sol. «¿Perdona?» No me miraba a los ojos. Estaba restregando su cara zapatilla de edición limitada contra el bordillo, pateando una piedra suelta. «He dicho que puedes volver a casa. Todo eso que pasó, ya no voy a culparte por tus errores. Te permito seguir siendo mi madre». Respiró hondo, y luego soltó la verdadera razón. «Y, puedes incluso gestionar mis estudios, si quieres. Mi GPA está un poco en peligro ahora mismo». Debió ver la completa falta de interés en mi cara, porque se apresuró, jugando lo que él creía que era su as en la manga. «Y más te vale volver pronto. Si no lo haces, papá va a hacer oficial a esa nueva mujer». Enarqué una ceja, una pequeña sonrisa jugando en mis labios. «Ah, sí. ¿Esa mujer?» «Sí. La nueva ama de llaves. Ya está actuando como si fuera la señora de la casa». Asentí lentamente, fingiendo considerarlo. «Bueno, entonces. Supongo que debería volver y echar un vistazo».
Una mirada de puro y presumido triunfo se extendió por su cara. Recuperó la agilidad en su paso mientras me veía subir al coche. Pensaba que yo era la misma mujer estúpida. Pensaba que todo lo que tenía que hacer era silbar, y yo vendría corriendo, con la armadura puesta, lista para luchar contra un dragón para proteger a mi familia. No tenía ni idea de que yo era el dragón. Conduje de vuelta a esa prisión suburbana. La puerta del garaje estaba abierta de par en par. En el segundo en que entré, el aire estaba cargado con el olor sofocante a salvia quemada y aceites esenciales baratos. La pared de la entrada, donde solía colgar nuestro retrato familiar, ahora estaba cubierta por una enorme y verdaderamente horrible obra de arte abstracto. Mis suegros estaban sentados en el sofá, con aspecto profundamente incómodo, bebiendo un espeso lodo verde de unas copas de vino. Cuando me vieron, se pusieron en pie de un salto, pareciendo tan culpables como niños pillados pintando en las paredes. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Podía oír risitas. No llamé. Empujé la puerta y entré. Allí estaba Bill, en el suelo, con una mujer que no había visto en mi vida. Era fácilmente 15 años más joven que yo, increíblemente en forma, y llevaba unos pantalones de yoga ajustados. Estaban haciendo yoga en pareja, lo que en este contexto parecía ser un eufemismo para los preliminares en público. Ni siquiera se apresuraron a levantarse. Se separaron lentamente, con pereza. Bill tuvo la audacia de ajustarse su estúpida cinta del pelo de deporte antes de mirarme. Reconocí a la mujer al instante. Lexi. Una bloguera de estilo de vida e instructora de yoga con unos 50.000 seguidores en Instagram. Bill había estado viendo sus vídeos obsesivamente durante meses. Supongo que finalmente consiguió entrar en su vida a base de comentarios. Lexi se apoyó en el hombro de Bill, mirándome de arriba abajo como si yo fuera un artículo de rebajas de fin de temporada. Oh, dijo, con esa voz rasposa tan de moda. Así que esta es la famosa ex esposa fanática del control. Vaya, no bromeabas. Las vibras negativas son intensas. Me estás bloqueando totalmente los chakras ahora mismo. Bill solo sonrió con suficiencia, disfrutando de su supuesta victoria. ¿Y bien? ¿Por fin has entrado en razón? ¿Lista para volver a casa? Sonreí, una sonrisa fina y profesional. Metí la mano en mi maletín, saqué un fajo de documentos y los lancé sobre la cama deshecha. Estoy aquí para notificarte, Bill, que según la contabilidad forense de mi abogado, durante los últimos 6 meses, has transferido más de $80.000 de nuestra cuenta corriente conjunta y nuestro fondo fiduciario familiar a esta. Señorita Lexi. Los pagos se codificaron como reentrenamiento privado y gastos de viaje. Dejé que eso flotara en el aire. En el estado de Massachusetts, esto se llama disipación de bienes matrimoniales. Significa que cuando dividamos nuestra propiedad, esos $80.000 se deducirán íntegramente de tu parte. Ah, y por cierto, también resulta que es una prueba férrea y documentada de tu infidelidad durante el matrimonio. La sonrisa de suficiencia desapareció de la cara de Bill. Su piel se puso pálida. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Eso, son honorarios por servicios legítimos. No me molesté en discutir. Simplemente me di la vuelta para irme. El juez decidirá qué tipo de servicios eran. Y sí, todo ese dinero es recuperable. Nos vemos en el tribunal. Estaba en el pasillo cuando Gary se abalanzó sobre mí de repente, agarrándome del brazo. Sus ojos estaban desorbitados por la confusión. Mamá. ¿A dónde vas? Se supone que estás aquí para echarla. Se supone que tienes que arreglar esto. Bajé la mirada a su mano en mi brazo, y luego de nuevo a su cara. Suavemente, deliberadamente, aparté su mano. ¿Echarla? ¿Por qué iba a hacer eso? Parece que os lleváis muy bien. Sois una nueva familia feliz. No querría interrumpir. Lexi salió contoneándose del dormitorio, envolviendo el brazo de Gary con el suyo de forma posesiva. Usó la otra mano para pellizcarle la mejilla cubierta de acné. Así es, Gary. No le hagas caso.
Yo cuidaré de ti ahora. Podemos hacer TikToks juntos. Te enseñaré cómo ser un verdadero influencer. Le arrulló. Además, papá ya prometió comprarte ese Mustang nuevo, ¿verdad? Observé la cara de Gary. Por un breve y solitario segundo, vi un destello de lucha. Vi al niño inteligente que una vez conocí, el que entendía que esta mujer era una timadora, el que sabía que su hogar se estaba desmoronando. Él sabía, en ese instante, que estaba tomando una decisión. Pero al segundo siguiente, las palabras Mustang y TikTok e influencer inundaron su cerebro. Su vanidad ganó. Siempre ganaba. Me dio la espalda. Agarró la mano de Lexi, sujetándola con fuerza, y gritó a mi espalda: «Así es, mamá. Lexi mola mucho más que tú». Sin embargo, sus ojos seguían clavados en mí, buscando, necesitando verme dolida. No vio nada. Mi suegra corrió hacia mí, agarrándome de la manga, su voz un quejido bajo y desesperado. «Amanda. No te vayas. Por favor. Esa mujer no cocina. Nos hace beber esa cosa verde y monstruosa todo el día. Si no la echas, nos va a estafar hasta quitarnos la jubilación. Tu marido, tu hijo, serán de ella». Simplemente me reí, un sonido frío y agudo. Di un paso atrás, fuera de su alcance. ¿Qué queda por decir? Esta es vuestra elección. De todos vosotros. Vosotros sois los que le dijisteis a Gary que yo era una monstruo controladora. Vosotros sois los que me desautorizasteis a cada paso, los que jugasteis al policía bueno mientras yo me veía obligada a ser la mala. Todo lo que hicisteis, lo hicisteis para que mi hijo me odiara, me resintiera, pensara que yo era la enemiga. Miré más allá de ella, a Bill, a Lexi, y finalmente a Gary. Así que, estoy aquí para deciros, oficialmente, lo conseguisteis. Felicidades. Esta es la libertad que todos queríais. Los ojos de Gary se abrieron de par en par. Miró a su padre, a sus abuelos, y luego de nuevo a mí. Y lo vi. La mirada que había venido hasta aquí para ver. Arrepentimiento. Pero era demasiado, demasiado tarde. Mi propósito estaba cumplido. No me quedé ni un segundo más. Cuando volví a mi apartamento, lo empaqueté todo. Los extractos de las tarjetas de crédito. Las facturas de hotel. Las capturas de pantalla de las redes sociales. Todo ello, recopilado a través de auditorías financieras legales y archivos web públicos. Envié el archivo devastador completo a mi abogado de divorcios. Puede que Lexi fuera una celebridad menor de Internet, pero una vez que fuera nombrada en una demanda por distanciamiento de afecto y disipación de bienes matrimoniales, sus acuerdos con marcas se evaporarían de la noche a la mañana. No era mi problema. 3 meses después, gané. Como Gary tenía 17 años, el juez respetó sus deseos. Eligió vivir con su padre, el hombre que le compraba coches deportivos y le dejaba hacer lo que quisiera. A cambio, recibí un acuerdo en efectivo por el 50% del valor neto de la casa y, para compensar la disipación de Bill, me adjudicaron la mayor parte de su plan de jubilación 401k. En el momento en que se finalizó la sentencia de divorcio, sentí que me quitaba un peso físico de encima. Esa noche, Wendy y yo y algunas de mis amigas más antiguas volamos a Miami. Hicimos una fiesta de divorcio en la playa y bebimos champán hasta que salió el sol. Tuve exactamente 2 semanas de paz. Entonces, llegó una llamada de una comisaría de policía de Boston. Un agente me dijo que Gary había tenido un accidente, que Bill y sus abuelos habían estado intentando localizarme, y que este era el último recurso. El agente me pasó la llamada. Mi suegra estaba al teléfono, sollozando, histérica. «Amanda. Tienes que volver. Gary ha colapsado. Está en la UCI». Tomé un sorbo lento y tranquilo de mi agua de coco. «No se altere. Solo dígame qué ha pasado. ¿Ha sido una intoxicación alimentaria?» Su voz se volvió aguda, quebrándose con un odio que no era para mí. «Fue esa zorra. Fue Lexi.
Le dije que Gary tenía demasiado sobrepeso, que tenía la tensión alta. Le dije que no podía tomar esas estúpidas pastillas para adelgazar y polvos para muscular. Ella me dijo que era una vieja pelleja que no entendía de ciencia. Dijo que le haría verse mejor en cámara. Lo tenía tomando un montón de aceleradores metabólicos totalmente naturales. Estaba hiperventilando. Gary la creyó. Los tomó durante una semana entera, quedándose despierto toda la noche para sus estúpidos directos. Esta noche, él simplemente empezó a convulsionar, justo en cámara. Echaba espuma por la boca. Amanda, los médicos dicen que es insuficiencia renal aguda. Y su corazón está bajo una tensión enorme. Chasqueé la lengua al teléfono. Dios mío, todo eso suena tan familiar. ¿No es eso lo que decíais que estaba haciendo yo, abusar de él, cuando intentaba que dejara de comer comida basura alta en sodio? Ella tartamudeó. Sí, lo sé, dijiste todo eso. ¿Cómo íbamos a saberlo? Pensábamos que solo eran suplementos. Amanda, me equivoqué. Tú tenías razón. Siempre tuviste razón. Por favor, vuelve. Si vuelves, echo a Lexi yo misma. Te cuento un secreto. Bill no tiene dinero para casarse con ella. Ella descubrió que su dinero se redujo a la mitad, y ahora está amenazando con dejarle. Su voz se volvió empalagosamente dulce. Ella no sabe cuidar de nadie, Amanda. Solo gasta dinero. Nunca podría ser la madre de Gary. Tú eres su madre. Eres la mejor. Me reí a carcajadas. Fue un sonido frío y feo, y la dejó en silencio. No, gracias. No tengo ningún deseo de volver a poner un pie en esa casa de mentiras y polvo de cheetos. En cuanto a Gary, es casi un adulto. Él tomó su decisión. Este es el resultado que todos vosotros cultivasteis. Buena suerte. Colgué el teléfono y bloqueé su número. Para poner un punto y final definitivo, acepté un nuevo puesto dentro de la empresa. Fui ascendida a directora, con la tarea de abrir y dirigir nuestra nueva sucursal de la costa oeste en Palo Alto, California. Me mudé a 3.000 millas de distancia de ese pueblo frío y húmedo de Nueva Inglaterra, y me instalé en el sol. Las cartas de aceptación de la universidad salieron en primavera. Mi nueva oficina se inundó de flores y tarjetas de agradecimiento de padres agradecidos. Leo, mi caso pro bono, recibió una beca completa para Stanford. Como consultora, sentí un orgullo y una alegría puros. Mi trabajo duro por fin tenía un resultado directo y positivo. Ese mismo día, Wendy me reenvió un vídeo de seguridad del vestíbulo de nuestra antigua oficina de Boston. Era Bill. Tenía un aspecto terrible. Su pelo estaba casi completamente blanco. Su traje estaba arrugado y manchado. Las bolsas bajo sus ojos eran oscuras y pesadas. Parecía, en solo unos pocos meses, 10 años más viejo. Estaba en el mostrador de recepción, gritando mi nombre. Y entonces, simplemente, se rompió. Empezó a sollozar, desplomándose contra el mostrador, llorando hacia la cámara de seguridad que sabía que estaba allí. Amanda. Sé que puedes ver esto. Por favor, vuelve. Gary está arruinado. Todas las universidades, todas y cada una, han rescindido sus ofertas por su estado médico. Está en diálisis, Amanda. Esa zorra de Lexi se largó con lo que quedaba de mi cuenta bancaria y desapareció. La casa, no puedo hacer esto. Esta familia no es nada sin ti. Esa noche, por algún último y persistente resquicio de algo, humanidad, o quizás solo un deseo de cerrar el círculo, le envié una videollamada de Facebook. Respondió al instante, su rostro frenético con una esperanza desesperada y patética. Manipuló el teléfono con torpeza, girando la cámara. Gary estaba en una cama de hospital, instalada en medio de su sala de estar. Estaba rodeado de equipo médico. Estaba hinchado, abotargado, enchufado a una máquina de diálisis. Parecía débil, y todo su músculo se había convertido en carne hinchada. Cuando oyó mi voz,
sus ojos apagados y nublados parpadearon. Intentó mover los labios. Mamá. Bill volvió a enfocar la cámara en su propio rostro bañado en lágrimas. Amanda, ¿ves? Te está esperando. Solo vuelve a casa. Podemos empezar de nuevo. Asentí. Sonreí a la cámara y pronuncié mi mensaje final. Tienes razón, Bill. Está completamente arruinado. ¿Tienes qué, 45? Mi consejo es que aceptes las pérdidas. Busca a otra mujer joven, ten otro hijo. Uno más sano. No querrás malgastar el poco dinero que te queda en un fracaso que necesita diálisis permanente. Ni siquiera podrá pagar tu residencia de ancianos. Me incliné hacia la cámara. Una persona que ni siquiera puede gestionar su propia salud, ¿qué futuro podría tener? Es hora de hacer un nuevo plan. Observé el rostro de Gary en la pequeña pantalla. Vi ese parpadeo de esperanza en sus ojos contraerse y luego agriarse. Vi cómo se extinguía, reemplazado por un odio profundo, insondable y familiar. Bill abrió la boca para gritarme, pero yo ya había terminado la llamada. 3 días después, una sensacional noticia llegó a la portada de las noticias locales de Boston. Tragedia. Antigua estrella de fútbol americano de instituto involucrada en accidente mortal con su padre tras disputa de propiedad. Los informes de seguimiento, 3 días después, detallaron todo el horror. Bill conducía a Gary a casa desde una cita de diálisis. Era un día miserable en Boston, lluvia helada, las carreteras resbaladizas con hielo negro. El audio de la cámara del salpicadero, recuperado posteriormente de los restos, contó toda la historia. Los dos estaban en medio de una discusión a gritos. Bill, arruinado y enfurecido, estaba descargando toda su miseria en su hijo, el pozo sin fondo. Y entonces, lo dijo. Le dijo a Gary, sin rodeos, que estaba siguiendo mi consejo. Iba a vender la casa, mudarse a un estado de bajo coste y encontrar una madre de alquiler para empezar de nuevo y tener un hijo sano. Amanda tenía razón, gritaba la voz de Bill en la grabación. Eres un desperdicio. Estás acabado. No voy a pasar el resto de mi vida atado a un fracasado con un solo riñón funcional. Fue el golpe final. Gary, con el cuerpo ya tóxico por los suplementos, la mente rota por el abandono de su madre, la traición de su novia y ahora el rechazo final de su padre, se quebró por completo. El audio capturó un nuevo sonido. El rugido animal y sobrenatural de Gary. ¿Quieres abandonarme? ¿Quieres borrarme como a un personaje y simplemente empezar una nueva partida? Ni lo sueñes. Si yo soy un desperdicio, tú eres el que me hizo. Morimos juntos. Luego, los sonidos de una lucha violenta. Gary, desabrochado, abalanzándose desde el asiento del copiloto, agarrando el volante. En esa autopista interestatal helada, yendo a 65 millas por hora, su SUV giró bruscamente, destrozó el guardarraíl y cayó dando vueltas de campana en un profundo barranco al lado de la carretera. Bill murió en el acto. Su cuello se rompió en la primera vuelta. Y Gary, debido a su peso, y porque fue amortiguado por los airbags, milagrosamente, o quizá, trágicamente, sobrevivió. Sin embargo, no quedó impune. Sus piernas quedaron destrozadas sin posibilidad de reparación en el accidente. Entre la parálisis y la insuficiencia renal, pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas, encadenado a una máquina de diálisis. Cuando los abuelos oyeron la noticia, llegaron al hospital en estado de colapso. De hecho, intentaron atacar a Gary en su cama de hospital antes de que la seguridad los contuviera. Con Bill, su única fuente de ingresos, muerto, y sus ahorros ya agotados por Lexi y las facturas médicas de Gary, los suegros no pudieron pagar los impuestos de la propiedad. El banco embargó la casa. Se les asignó un trabajador social y los trasladaron a una residencia de ancianos pública, financiada por Medicaid. El tipo de lugar con pintura desconchada, comida terrible y personal insuficiente. Pasarían allí sus últimos y miserables años, pudriéndose en su propio resentimiento. En cuanto a la influencer Lexi, oí que se enfrentaba a cargos federales del FBI por vender ilegalmente suplementos no aprobados por la FDA que causaron daños corporales.
Su cuenta de Instagram fue baneada permanentemente. Gary, después de otras 2 semanas en coma, finalmente despertó en la unidad de cuidados intensivos. Había 2 agentes de policía vigilando su puerta. Una enfermera que estuvo allí me envió más tarde un correo electrónico, describiendo la escena. Dijo que la primera reacción de Gary fue extraña. Sus ojos, ya no nublados, eran cristalinos. Parecía emocionado. Miró fijamente al techo, mientras lágrimas de alegría corrían por sus mejillas, y su primera palabra fue un susurro ronco: «Mamá. Mamá. Mamá, me equivoqué. Yo hice tantas cosas mal. No debería haber escuchado a la abuela. No debería haber dicho que eras inútil. Después de que te fueras, no fui nada, el equipo me echó, papá se buscó una nueva novia, la abuela y el abuelo dejaron de preocuparse por mí, me metí en tantas deudas». Parecía estar desubicado en el tiempo, sufriendo una alucinación inducida por la conmoción cerebral. Intentaba sentarse, extendiendo la mano hacia una esquina vacía de la habitación, como si pudiera verme a mí, 10 años más joven, cocinando en la cocina. Esta vez, obedeceré. Seguiré el horario. Lo haré todo. Mamá, sálvame. No volveré a comer comida basura, no volveré a ser vago, lo prometo. Sé lo que fue eso. Fue ese momento de claridad de último recurso, al borde de la muerte, de si tan solo pudiera hacerlo de nuevo. Quizá, de alguna manera sobrenatural, su alma realmente quería una segunda oportunidad. No iba a conseguirla. Un detective entró en la habitación, con el rostro impasible. Desenganchó un par de esposas de su cinturón y, con un clic metálico, cerró una esposa alrededor de la barandilla de la cama de hospital de Gary, rompiendo la fantasía del chico. Gary Smith está bajo arresto por asesinato en 2º grado y homicidio involuntario con vehículo. ¿Tiene derecho a guardar silencio? La cara de Gary se congeló. Miró el frío metal en su muñeca. Miró hacia abajo, al espacio plano y vacío bajo la manta donde deberían haber estado sus piernas.